Sí. Adobo de cerdo. Ingredientes para 8 porciones. 1 kilo de carne de cerdo, 3 cuartos de taza de vinagre, una cucharadita de achiote, una cucharadita de comino molido, 3 cuartos de taza de ají panca molido, sal y pimienta, media taza de aceite, 3 dientes de ajo picado. Preparación: cortar la carne en trozos y ponerla a macerar con vinagre, achiote, comino, ají, sal y pimienta, de preferencia toda la noche. Freír los ajos en el aceite, agregar las tazas de cerdo y la mitad del líquido de maceración. Cocinar con la olla tapada hasta que la carne esté cocida, añadir más líquido hirviendo si fuera necesario. Servir con yucas, papas o camotes sancochados y si desea arroz blanco. Y si lo desea arroz blanco. Aguadito de choros, ingredientes para 6 a 8 porciones. 4 docenas de choros, media taza de aceite, una taza de cebolla, 2 dientes de ajos picados, ají molido a gusto, 3 cuartos de taza de culantro molido, 7 tazas de líquido de cocción de los choros, 3 cuartos de taza de arvejas, 3 cuartos de taza de choclo desgranado, un pimiento cortado en tiras, una taza de arroz superior. Preparación: lavar y raspar con un cuchillo los choros, colocarlos en una olla, cubrirlos con agua, llevarlos al fuego y cuando rompe el hervor retirarlos. Escurrir y reservar 7 tazas de líquido. Colar bien, retirar las valvas de los choros, limpiarlos cuidadosamente y desechar los que no se abrieron. Calentar el aceite, freír el ajo, la cebolla y el ají a gusto. Cocinar unos minutos, añadir el culantro, condimentar con sal y pimienta, agregar el líquido de los choros, dejar hervir y poner las arvejas, el choclo y el pimiento. Cocinar por 8 a 10 minutos. Incorporar el arroz 15 minutos antes de servir. Este plato debe servirse inmediatamente, pues si no se va espesando. Aguadito de pavo. Ingredientes para 8 porciones. Un esqueleto de pavo, apio y poro, 1 cuarto de taza de aceite, una cucharadita de ajos molidos, una cebolla picada, sal, pimienta y ají a gusto, media taza de culantro molido, 1/4 de kilo de arvejas, 1/4 de kilo de zanahorias, 2 choclos desgranados, un pimiento cortado en tiras, 7 tazas de caldo caliente, una taza de arroz superior. Preparación: hervir el esqueleto del pavo con el apio y el poro, colar, retirar los huesos y reservar la carne y el caldo. Dorar los ajos, la cebolla y el ají en el aceite caliente. Condimentar con sal y pimienta. Una vez cocido el aderezo, agregar el culantro, las arvejas, las zanahorias, los choclos y el pimiento. Cocinar por unos minutos más. Incorporar el caldo caliente y cuando rompe el hervor, añadir el arroz y la carne del pavo reservada. Cocinar a fuego lento por 15 minutos. Servir inmediatamente. Aguadito de pollo. Ingredientes para 6 a 8 porciones. Un pollo cortado en presas, media taza de aceite, 2 dientes de ajo picados, una taza de cebolla picada, ají molido a gusto, 3 cuartos taza de culantro molido, sal y pimienta, 7 tazas de agua o caldo, 3 cuartos de taza de arveja, 3 cuartos de taza de choclo desgranado, una pimienta cortada en tiras, una taza de arroz superior. Preparación: lavar y secar el pollo, salpimentar y dorar en el aceite caliente, retirar. En el mismo aceite freír el ajo, la cebolla y el ají. Cocinar unos minutos, añadir el culantro, condimentar con sal y pimienta, agregar el agua o caldo, dejar hervir y poner las arvejas, choclo y pimienta. Cocinar por 8 a 10 minutos. Incorporar el arroz 15 minutos antes de servir. Este plato debe servirse inmediatamente, pues va espesando. Puede prepararse aguadito de pato cambiando el pollo. Ají de gallina. Ingredientes para 8 porciones. Media taza de aceite, 2 dientes de ajo picados, 2 cebollas picadas, 3 cucharadas de ají mirasol molido, ají verde molido a gusto, 4 rebanadas de pan remojadas en agua y exprimidas, una taza de caldo de pollo, una gallina o pollo sancochado y desmenuzada, 3 cucharadas de nuez finamente picadas, 3 cucharadas de queso parmesano rallado, 1/4 de taza de leche evaporada pura, sal y pimienta.
Preparación. Poner el aceite en una olla. Dorar en él los ajos, cebolla, ají mirasol, ají verde, sal y pimienta. Agregar el pan remojado y exprimido. Llevar a fuego lento, moviendo con cuchara de madera. Cocinar hasta que el aceite suba a la superficie. Incorporar el caldo. Añadir la gallina, nueces, queso y al final la leche evaporada. Dar un hervor mezclando suavemente. Servir sobre papas sancochadas. Adornar con huevos duros y aceitunas acompañado de arroz blanco. Ajiaco de caiguas, para 6 porciones. Un tercio de taza de aceite, una cebolla picada, ajos, pimienta, sal y comino. 4 cucharadas de ají mirasol. Media taza de agua. Un cubito de caldo de carne. Media taza de leche. 150 gramos de queso fresco desmenuzado. 6 caiguas cocidas en tiras. Medio kilo de papas sancochadas y desmenuzadas. Culantro picado. 3 huevos duros para adornar. Preparación. Calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, pimienta, sal, comino y ají. Cuando el aderezo esté listo, añadir el agua, el cubito de caldo de carne, la leche, el queso y las caiguas, dejando cocinar unos minutos. Luego añadir las papas, espolvorear con culantro y adornar con huevo duro. Ajiaco de oyucos. Para 6 porciones. Tercio de taza de aceite, una cebolla picada, una cucharadita de ajos molidos, ají al gusto, sal y pimienta, 3/4 de kilo de yucos picados, medio kilo de papas sancochadas y picadas, 3/4 de taza de agua hirviendo, media taza de queso fresco, una cucharada de perejil picado. Preparación. Calentar el aceite, freír la cebolla, ajos, ají, sal y pimienta. Colocar unos minutos. Añadir los oyucos, luego las papas y el agua. Continuar la cocción por unos minutos más. Agregar el queso y el perejil. Servir con arroz graneado. Ajiaco de papas. Ingredientes para 6 porciones. Media taza de aceite, 1/4 de kilo de cebolla picada, un diente de ajo picado, ají fresco molido a gusto, una cucharadita de pimentón, 1 kilo de papas peladas, sancochadas y picadas, 3/4 de taza de agua caliente, un cubito de caldo de carne, media taza de queso fresco desmenuzado, 2 cucharadas de perejil picado, media taza de leche evaporada. Preparación. Calentar el aceite y dorar la cebolla, ajos, ají, pimentón, sal y pimienta. Cuando el aderezo esté cocido, añadir las papas, el agua caliente y el cubito de caldo de carne. Dejar hervir por unos minutos. Agregar el queso, el perejil y la leche. Servir con arroz graneado. Alas de pollo al curry. Para 6 porciones. 1/4 de taza de harina Nicolini sin preparar. Una cucharada de pimentón, 1 kilo de alas de pollo, 1/4 de taza de margarina, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de curry, una cucharadita de sal, una taza de caldo de pollo, una lata de duraznos al jugo. Preparación. Mezclar la harina Nicolini sin preparar con el pimentón y la sal. Pasar las alas de pollo bien secas. Calentar el aceite con la margarina y freír las alitas hasta dorar. Espolvorear el curry y añadir el caldo. Incorporar los duraznos y servir bien caliente. Acompañar con arroz blanco. Albóndigas. Ingredientes para 6-8 porciones. Medio kilo de carne molida de res. 2 tajadas de pan de molde. Media taza de leche. Un huevo. Una cebolla picada. 2 dientes de ajo picados. Media cucharada de hierbas molidas, tomillo, orégano. 2 cucharadas de margarina. 4 cucharadas de harina sin preparar Nicolini. 5 cucharadas de pan molido. Una cucharada de perejil picado, sal y pimienta, aceite en cantidad necesaria. Preparación. Mezclar la carne con el pan previamente remojado en la leche, el huevo, la cebolla, los ajos, las hierbas, la mitad de la margarina, mitad de pan molido, perejil picado, sal y pimienta. Revolver muy bien y dejar reposar la mezcla una media hora. Formar las bolitas del tamaño de una nuez, pasarlas por la harina sin preparar Nicolini y por el resto del pan molido. Freír en suficiente aceite. Una vez doradas, retirar y apoyar en papel absorbente.
Servir así o bañadas con salsa de tomate. Acompañar con arroz o papas fritas. Arrimado de col. Ingredientes para 6 porciones. 2 cucharadas de aceite, una cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, ají molido a gusto, una cucharada de orégano, un medio kilo de carne de cerdo, media taza de agua hirviendo, una col mediana cortada a lo largo, una cucharada de vinagre, 8 aceitunas sin pepas y en mitades. Preparación. Calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, ají y orégano. Incorporar la carne cortada en trocitos y el agua hirviendo. Salpimentar. Cocinar hasta que la carne esté tierna. Agregar la col, el vinagre y las aceitunas. Puede acompañarse con arroz blanco. Asado a la italiana. Ingredientes para 6-8 porciones. Un asado pejerrey de 1,5 kilo, 200 gramos de tocino, 2 dientes de ajo molidos, sal y pimienta, 2 dientes de ajo picados, 4 tomates pelados, 2 hojas de laurel, media taza de zanahoria rallada, 4 o 5 cucharadas de aceite, media taza de vino tinto, una cebolla finamente picada, una rama de apio, una cucharada de perejil picado, media taza de pasta de tomate. Mezclar el asado. Preparación. Mezclar el asado con el tocino picado mezclado con los ajos molidos, sal y pimienta. Dejar macerar por 2 o 3 horas. Dorar la carne con el aceite caliente. Incorporar el vino y cocinar por 10 minutos. Aparte, freír la cebolla, los ajos, los tomates, la zanahoria, el apio, perejil y el laurel. Pasar la salsa por un colador e incorporarla al asado, al igual que la pasta de tomate disuelta en media taza de agua. Dejar cocinar a fuego suave y con la olla tapada hasta que la carne esté tierna. Asado al vino. Ingredientes para 6-8 porciones. 4 cucharadas de aceite, un asado de res de 1,5 kilo, 2 cebollas finamente picadas, 2 hojas de laurel, sal y pimienta, media taza de vino tinto. Caldo de carne en cantidad necesaria. Preparación. Dorar en el aceite la carne a fuego fuerte. Una vez sellada, bajar la temperatura. Incorporar la cebolla, freírla bien, agregar las hojas de laurel, sal, pimienta y el vino. Tapar la olla y cocinar a fuego muy lento hasta que la carne esté a punto. Si fuera necesario, agregar caldo hirviendo durante la cocción. Bacalao a la vizcaína. Ingredientes para 6 porciones. 1 kilo de bacalao, una taza de aceite, 2 cebollas picaditas, 6 dientes de ajo, 6 tomates, una ramita compuesta, una latita de pimientos marrones, media taza de caldo, sal y pimienta a gusto. Preparación. Remojar el bacalao en trozos, sacarle las espinas si las tuviera, lavar en varias aguas y cortar en trozos chicos. Poner en una cacerola el aceite, añadir las cebollas y freír hasta que estén transparentes. Incorporar el bacalao, cocinar unos minutos, luego los tomates pelados y en rebanadas, el ramito, la mitad de los morrones y el caldo. Condimentar bien y cocinar tapado, a fuego lento hasta que el bacalao esté tierno. Decorar con los morrones restantes. Servir con papas al vapor o el infaltable arroz blanco. Cabrito al horno. Ingredientes para 6-8 porciones. Media taza de aceite, sal y pimienta, una cucharada de ajos molidos, una cucharada de orégano, un cabrito de 5 o 6 kilos de peso. Preparación. Mezclar en un tazón el aceite con la sal, la pimienta, los ajos y el orégano. Untar bien con este preparado el cabrito previamente trozado. Colocar en una asadera y hornear a temperatura moderada, 350 Fahrenheit, 175 centígrados, por aproximadamente 1 hora. Servir con papas y camotes doradas que se cocinarán en la misma fuente del cabrito. Caiguas rellenas, para 6 porciones.
6 caiguas, 3 cucharadas de aceite, una cebolla picada, un diente de ajo picado, 300 gramos de carne de res o cerdo molido, 2 rebanadas de pan remojado en leche, 3 huevos, uno duro, 2 cucharadas de pasas, una cucharada de perejil picado, 2 cucharadas de aceite, un tomate, una cucharada de pimentón. Preparación: cortar una punta de las caiguas, quitarle las venas y pepas, calentar el aceite y freír la cebolla, ajo y ají, incorporar la carne y el pan remojado y triturado, el huevo duro picado, las pasas y el perejil, mezclar y retirar del fuego. Rellenar cada caigua con una porción de la preparación anterior, poner aceite en una olla, freír el tomate pelado y picado, agregar el pimentón, sal y pimienta y media taza de agua. Colocar las caiguas para que se cocinen a fuego lento. Antes de retirar, añadir a la salsa 2 huevos batidos. Carapulcra limeña. Ingredientes para 6-8 porciones. Medio kilo de papa seca, un cuarto de taza de aceite, un cuarto de taza de manteca vegetal, medio kilo de carne de cerdo, medio kilo de carne de pollo, una taza de cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, media taza de ají panca molida, ají verde a gusto, sal, pimienta y comino, 2 tazas de caldo de pollo, un cuarto de taza de vino dulce, un cuarto de cucharada, un cuarto de cucharadita de clavo de olor, 6 rosquitas de manteca molidas, opcional, media taza de maní tostado y molido. Preparación: lavar la papa seca y remojarla por media hora. Calentar el aceite con la manteca y freír en ellos las carnes de cerdo y pollo cortados en trozos. Retirarlas. En la misma grasa freír la cebolla hasta que esté cocida. Poner el ajo y los ajíes. Sazonar con la sal, la pimienta y el comino a gusto. Volver las carnes a la olla y añadir el caldo caliente y el vino. Incorporar la papa seca escurrida y el clavo de olor. Cocinar a fuego suave moviendo de rato en rato con cuchara de madera. Agregar agua o caldo hirviendo a la preparación. Agregar agua o caldo hirviendo si la preparación se secara. Unos minutos antes de terminar la cocción, agregar las rosquitas y el maní. Servir con yucas sancochadas. Caucao a la criolla. Ingredientes para 6-8 porciones. Medio kilo de mondongo, 2 cucharadas de leche, un ramo de hierbabuena, media taza de aceite, una cebolla picada, media cucharada de ajos molidos, un cuarto de cucharada de comino, ají molido a gusto, un cuarto de palillo, una cucharadita de palillo, un kilo de papa cocida y picada en cuadraditos, sal a gusto, jugo de un limón, una rama de hierbabuena picada. Preparación: cocinar el mondongo con agua que lo cubra, la leche y la rama de hierbabuena hasta que esté suave. Cortar en cuadraditos, calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, comino, ají, palillo. Ya bien cocido, añadir el mondongo y las papas. Dar un hervor, espolvorear la hierbabuena y rociar con el jugo de limón. Servir con arroz blanco. Variaciones de choros. Puede cambiarse el mondongo por choros, lavarlos bien, ponerlos en una olla con agua que los cubra. Cuando hiervan y se abran, retirarlos, sacarlos de sus valvas, desechar los que no se abrieron y seguir las mismas indicaciones de caucao a la criolla. De pollo: reemplazar el mondongo por pollo sancochado y cortarlo en cuadraditos. Seguir las indicaciones de caucao a la criolla. Cerdo a la cerveza. Ingredientes para 6 porciones. 1 kilo de chuletas de cerdo en un solo trozo. Sal y pimienta, 3 cucharadas de margarina, media taza de aceite, 2 dientes de ajo picados, un hinojo picado, opcional, 2 tazas de cerveza. Preparación: salpimentar la carne y freír en la margarina y el aceite caliente. Salpimentar la carne y freír en la margarina y el aceite calientes. Incorporar el ajo y el hinojo. Agregar la cerveza poco a poco y llevar a hornear por 1,5 horas aproximadamente. Servir con arroz o puré de papas.
Cerdo al mango. Ingredientes para 6-8 porciones. 1 kilo de cerdo, 4 o 5 cucharadas de aceite, media taza de caldo, sal y pimienta, media taza de mango licuado y colado, una cucharadita de curry, una cucharadita de kion rallado, 2 mangos en rebanadas, 2 cucharadas de margarina. Preparación. Cortar el cerdo en cubos de 3 centímetros, freírlos en el aceite, incorporar el caldo hasta terminar la cocción, salpimentar, agregar el mango licuado, el curry y el kion, cocinar unos minutos, freír las tajadas de mango en la margarina caliente y adornar con ellas la fuente o platos a servir. Acompañar con arroz blanco. Cerdo relleno con puré de manzanas. Ingredientes para 6 porciones. 1 kilo de lomo de cerdo, 8 guindones, 5 cucharadas de aceite, 50 gramos de margarina, 2 cebollas medianas, 2 manzanas grandes, caldo en cantidad necesaria, sal y pimienta a gusto. Preparación: salpimentar la carne, poner los guindones en hilera, enrollar, atar fuerte y dorar en aceite. Retirar el aceite y en la misma olla poner la margarina, las cebollas picadas y las manzanas sin cáscara y sin semillas. Tapar, cocinar lentamente, agregando chorritos de caldo si se considera demasiado hasta que la preparación esté tierna. Con el jugo de cocción se forma un puré blando. Sazonar si hiciera falta. No habrá puré de manzanas que se le parezca adivinador que diga que se entere que tiene cebollas, pero ojo con tomar la costumbre de cocinar exquisiteces todos los días. Coliflor saltada. Ingredientes para 6 porciones. Una coliflor, 3 cucharadas de margarina, media taza de cebolla finamente picada, 2 dientes de ajo picados, ají molido a gusto, sal y pimienta, 4 huevos, una cucharada de perejil picado, 3 papas cortadas en bastones y fritas en abundante aceite. Preparación: sancochar la coliflor en ramitas en agua con sal y con un trozo de pan. Escurrir una vez cocida. Escurrir una vez cocida. Freír en la margarina la cebolla, los ajos y el ají. Salpimentar. Añadir los huevos ligeramente batidos. Espolvorear con el perejil y mezclar con las papas fritas. Acompañar con arroz blanco. Estofado de pollo. Ingredientes para 8 porciones. 8 presas de pollo, media taza de harina sin preparar Nicolini, media taza de aceite, una cucharadita de ajos picados, una taza de cebolla picada, dos tomates pelados y picados, una cucharada de pasta de tomate, media taza de arvejas, media taza de zanahorias en rodajas, 2 cucharadas de pasas, una raja de canela, media taza de oporto o vino dulce, sal y pimienta a gusto. Preparación: lavar, secar y salpimentar las presas de pollo, enharinarlas y freírlas en el aceite caliente, retirarlas, dorar los ajos y la cebolla, añadir los tomates y la pasta de tomate, incorporar las presas, las arvejas, las zanahorias, las pasas, la canela y el vino, condimentar con sal y pimienta, tapar y cocinar a fuego lento, servir acompañado de arroz blanco y papas amarillas sancochadas.
Frijoles a la casilda. Ingredientes para 6-8 porciones. Medio kilo de frijol canario, 100 gramos de tocino, una taza de aceite, 3 cebollas picadas, 3 tomates pelados y picados, 4 cucharaditas de perejil picado, media taza de leche evaporada, sal y pimienta a gusto, una lata de pimientos, una y media taza de queso parmesano rallado, 2 huevos duros. Preparación. Remojar los frijoles desde el día anterior, cocinarlos con el tocino, reservar unas tiritas para decorar, dividir en 2 partes, licuar una, calentar la mitad del aceite, freír la cebolla. Una vez cocida, agregar los tomates, el perejil y la leche, revolver con cuchara de madera, incorporar los frijoles licuados, sazonar con sal y pimienta, mezclar con los pimientos en tiritas, dejar algunas para decorar. En otra cacerola, calentar el resto del aceite con los frijoles enteros, agregar el queso rallado, sazonar con sal y pimienta, acomodar los frijoles licuados en un molde refractario, sobre ellos poner la mezcla de los frijoles enteros, decorar con el tocino reservado y llevar al horno a temperatura moderada, 350 Fahrenheit, 175 centígrados por 15 minutos. Al servir, decorar con huevo duro, pimientos y perejil picado. Frijoles negros batidos. Ingredientes para 6 porciones. Medio kilo de frijoles negros, 100 gramos de tocino picado, una cebolla picada, 2 dientes de ajo molidos, ají a gusto, sal y pimienta, aceite en cantidad necesaria. Preparación. Remojar los frijoles en agua que los cubra desde la noche anterior. Cocinar hasta que estén suaves y licuar con muy poca agua. Freír en aceite el tocino, agregar la cebolla, ajos, ají y sal. Agregar la cebolla, ajos y ají. Salpimentar, incorporar los frijoles y batirlos vigorosamente. Si desea puede añadirse leche a gusto. Frijoles negros batidos. ¿Ya lo dije? Sí, ya lo dije. Guiso de lentejas. Ingredientes para 6-8 porciones. A ver. Medio kilo de lentejas, un tercio de taza de aceite, una cebolla grande picada, 2 dientes de ajo picados, un pimiento picado, una hoja de laurel, 200 gramos de tocino en tiritas, una taza de tomates pelados y picados,
2 chorizos tipo español, sal y pimienta a gusto, una cucharadita de orégano, una cucharada de pimentón, una cucharada de pasta de tomate, caldo. Preparación: remojar las lentejas desde la noche anterior, hervirlas hasta que esta última esté transparente, incorporar tiernas y escurridas, calentar el aceite en una cacerola y rehogar en él la cebolla, el ajo y el pimiento. Agregar el laurel, el tocino y dejar cocinar hasta que este último esté transparente. Incorporar el tomate y los chorizos cortados en rodajas. Cocinar unos minutos. Condimentar con sal, pimienta, orégano y pimentón. Agregarle la pasta de tomate sin dejar de revolver. Poner las lentejas y hervir 10 minutos. Si se secara el guiso, añadir caldo caliente. Debe quedar bien jugoso. Servir en cazuelas de barro individuales o en plato hondo. Cazuela de barro, este está bien. Este exige mucho. Hamburguesas. Ingredientes para 4 o 6 porciones. Medio kilo de carne molida, 2 cucharadas de 2 cucharadas de cebolla rallada, una cucharada de perejil picado, 2 huevos, sal y pimienta a gusto, aceite en cantidad necesaria. Preparación: mezclar todos los ingredientes y armar la carne dándole forma de hamburguesas. Acomodar en una fuente, rociar con aceite y cocinar en horno moderado, 350 Fahrenheit, 175 centígrados, hasta que la carne esté cocida. También se puede freír en la sartén y cubrirse con láminas de queso. Hígado sabroso. Hígado sabroso. Ingrediente para 6 porciones. 6 bistecs de hígado de res, 3 dientes de ajo picados, una cucharadita de comino, sal y pimienta a gusto, una cuarto de taza de vinagre, un tomate, 2 cucharadas de perejil, un ají sin venas ni pepas, agua en cantidad necesaria, aceite en cantidad necesaria. Preparación: mezclar 2 dientes de ajo picados con el comino, la sal, la pimienta y el vinagre. Untar los bistecs de hígado, dejarlos en infusión por 1 hora, freír en aceite caliente sin que se sequen. Aparte, licuar el tomate, un diente de ajo, el perejil y el ají con agua suficiente para que quede una salsa liviana. Verter en una sartén, cocinar por 1 minuto y colocar en ella los bistecs de hígado y el líquido de la infusión. Dejar que se cocine por 5 minutos. Añadir agua caliente si fuera necesario para que salgan jugosos. Hueveras con salsa criolla. Ingredientes para 6 porciones. 12 hueveras frescas, sal y pimienta, harina sin preparar Nicolini en cantidad necesaria, aceite en cantidad necesaria, salsa criolla, una cebolla cortada a la pluma, 2 ajíes verdes picados menudo, un tomate pelado y picado en cuadritos, una cucharada de culantro picado, jugo de un limón, ajo, sal y pimienta. Preparación: lavar las hueveras, partirlas por la mitad, sazonarlas con sal y pimienta, pasarlas por la harina sin preparar Nicolini, freírlas en aceite bien caliente hasta dorar, mezclar todos los ingredientes y dejar reposar media hora. Servir con la salsa criolla y papas sancochadas.
Lasaña, para 6 porciones. 3 tazas de harina sin preparar Nicolini, un huevo, sal y agua en cantidad necesaria, 2 cucharadas de aceite. Para el relleno, 2 tazas de salsa blanca liviana. Ajá, veas en la página 17, queso parmesano. Ver alternativas de relleno, página 130. Bueno. Ya. A ver, preparación. Cernir la harina sin preparar Nicolini en un tazón junto con la sal. Hacer un hueco en el centro e incorporar el huevo y el aceite. Mezclar con ayuda del tenedor, formar el bollo de masa y trabajar con energía sobre la masa. Dividirla en bollitos y dejarla descansar tapada por 10 minutos. Estirar cada bollito sobre una mesa enharinada con la ayuda del rodillo, bien finos, y cortar rectángulos ligeramente más chicos que el molde en que se va a amasar. Cocinar de 2 en 2 en abundante agua hirviendo con sal. Retirar y sumergir en un recipiente con agua fría hasta armar. Untar una fuente con margarina y rociar con agua e intercalar la pasta cocida, salsa blanca y el relleno elegido. Terminar con salsa blanca, espolvorear queso parmesano. Cubrir con papel de aluminio y colocar en horno de 300 Fahrenheit, 150 centígrados por 10 minutos. Retirar el papel y dejar 15 minutos más. Alternativas de relleno, de alcachofa. Freír una cebolla picada en 2 cucharadas de margarina. Incorporar el puré de las hojas de 5 alcachofas y los corazones picados. Un paté y condimentar a gusto con sal y pimienta. De carne, jamón, mozzarella, parmesano y tuco. De mariscos, mozzarella, camarones o langostino, conchas, etc. De 3 quesos, mozzarella, parmesano, edam o gouda o roquefort. Locro de zapallo. Ingredientes para 6 porciones. Media taza de aceite, una cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, ají molido a gusto, sal y pimienta, una cucharadita de orégano, una cucharada de harina sin preparar Nicolini, 1,5 kilo de zapallo, 3 papas blancas cortadas en 4, un cuarto de kilo de arvejas, 2 choclos en rebanadas, media taza de queso fresco desmenuzado, media taza de leche evaporada. Preparación. Calentar el aceite y freír la cebolla, los ajos, el ají y el orégano. Salpimentar. Añadir la harina sin preparar Nicolini y cocinar unos minutos. Agregar el zapallo picado, las papas, las arvejas y los choclos. Tapar la olla y cocinar a fuego muy lento, sin nada de líquido, hasta que el zapallo se deshaga y la papa y los choclos estén cocidos. Añadir la leche y el queso. Servir con arroz blanco. Lomo saltado. Ingredientes para 6 porciones. Medio kilo carne de res, sal, pimienta y comino. Una cucharadita de pimentón. Media cucharadita de orégano. 2 cebollas cortadas a la pluma. Un diente de ajo picado. Un ají verde cortado en tiras finas. 2 cucharadas de vinagre. 2 tomates cortados en cuñas. Una cucharada de perejil. Medio kilo de pavas cortadas en bastones. Aceite en cantidad necesaria. Preparación. Calentar 4 cucharadas de aceite y freír en él la carne cortada en trozos de 2,5 centímetros, 2 centímetros y medio por 1 centímetro aproximadamente. Sazonar con sal, pimienta y comino e incorporar el pimentón y el orégano. Retirar la carne, agregar las cebollas, el ajo, el ají y el vinagre. Cocinar por unos minutos. Añadir los tomates y mezclar bien. Volver a poner la carne y espolvorear con el perejil. Freír las papas en abundante aceite caliente. Servir con las papas fritas y acompañado de arroz blanco o con arroz con choclo. Milanesas. Ingredientes para 6 porciones. 6 bistecs delgados, sal y pimienta, 2 huevos batidos con sal a gusto.
Harina sin preparar ni colini, pan rallado en cantidad necesaria, aceite para freír. Preparación. Condimentar la carne con sal y pimienta. Pasar cada bistec por harina sin preparar ni colini. Luego por huevo batido y enseguida por pan rallado presionado bien para que se adhiera. Freír en aceite no muy caliente para que no se arrebaten. Servir con puré de papas, con arroz o con ensalada de tomates. Acompañar con una rica mayonesa. Las milanesas son un plato sencillo, pero hay que saber prepararlas para que salgan ricas y jugosas. Limpiar los bistecs o filetes de pollo de nervios y aplastarlos ligeramente con un mazo. Al huevo batido se le puede agregar orégano o ajo o perejil para darle otro sabor. Apretarla sobre el pan rallado con la palma de las manos para que se adhiera bien. Una vez listas se pueden congelar y sacar las necesarias para freír en el momento sin necesidad de descongelar. Mondongo a la italiana. Ingredientes para 6-8 porciones. Medio kilo de mondongo, una taza de aceite, una cebolla, 2 zanahorias, sal y pimienta a gusto, 2 hojas de laurel, una cucharada de ají molido, 2 ramas de apio, 2 cucharadas de perejil, una taza de vino blanco seco, 3 cucharadas de pasta de tomate, una taza de caldo, 4 hongos secos, 4 papas blancas, una taza de parmesano rallado. Preparación. Lavar el mondongo y cocinarlo durante 20 minutos en agua caliente y con sal y unas ramas de perejil. Retirar y cortar en tiras bien delgadas de 3 centímetros de largo aproximadamente. O sea, 3 centímetros de largo aproximadamente. Colocar el aceite en una olla junto con la cebolla y las zanahorias cortadas en rodajas, sal, pimienta, laurel, el ají molido, el apio y el perejil picado. Llevar al fuego y sin dejar de mover, esperar que comience a dorar para agregar el mondongo. Revolver e incorporar el vino. Una vez que hierva, echar la pasta de tomate diluida en el caldo. Por último, añadir los hongos. Los hongos remojados y picados y las papas peladas y cortadas como el mondongo. Mezclar todo y tapar. Cocinar a fuego lento hasta que todo esté a punto. Al servir debe estar jugoso. El parmesano se espolvorea en ese momento. Las papas se pueden freír y agregar al momento de servir. Ñoquis livianísimos. Ingredientes para 4 o 6 porciones. 1,5 kg de papas, 400 gramos de harina sin preparar ni colín y sal. Preparación. Cocinar las papas pesadas después de pelarlas en agua con sal. Pasarlas por el prensapapas. Agregarles la harina sin preparar ni colín y amasar hasta formar una masa suave. Dividir en trozos. Formar cilindros. Cortar pequeños trocitos de 3 centímetros y pasarlas por un tenedor o rallador especial para marcarlos un poco. Cocinar en abundante agua hirviendo con sal. Cuando suban a la superficie, se van retirando con ayuda de la espumadera. Se acomodan en fuente y se cubren con salsa a gusto y queso parmesano. Oyuquitos con carne o charqui para 6 a 8 porciones. Ingredientes: 4 cucharadas de aceite, un cuarto de kilo de carne de res o charqui, media taza de cebolla, 2 dientes de ajo picados, ají molido a gusto, una cucharadita de pimentón, 1 kilo de oyucos picados en tiras finas, perejil picado, sal y pimienta. Preparación: calentar el aceite y freír en él la carne cortada en tiritas. Una vez dorada, retirarla y freír en el mismo aceite. La cebolla, ajos, ají y freír en el mismo aceite. La cebolla, ajos, ají y pimentón. Agregar los oyucos remojados durante 1 hora en agua con sal y escurridos.
Tapar la olla y cocinar a fuego lento. Espolvorear con el perejil. Servir con arroz blanco. Si se usa charqui, remojarlo hasta ablandar y luego deshilachar, seguir los mismos pasos que para oyuquito con carne. Pan de carne. Ingredientes para 8 porciones. 1 kilo de carne molida, una cebolla picada, un pimiento, una taza de pan rallado, una cucharada de perejil picado, un diente de ajo picado, 3/4 de taza de leche, 3 huevos, media taza de aceite, sal, pimienta y nuez moscada. Preparación. Mezclar todos los ingredientes y colocarlos en un molde alargado, engrasado y enharinado. Cocinar a baño de María en el horno durante 1 hora y 20 minutos. Dejar reposar antes de desmoldar. Servir en tajadas acompañado de puré y ensalada. Papas con maní. Ingredientes para 8 a 10 porciones. Media taza de aceite, una cebolla, 2 dientes de ajo picados, ají verde a gusto, sal y pimienta, medio kilo de maní tostado y molido, una taza de leche, papas amarillas y huevos duros. Preparación. Freír la cebolla y ajos en el aceite caliente, agregar ají a gusto y salpimentar. Incorporar el maní y la leche, cocinar. Si estuviera muy espeso puede agregarse agua hirviendo. Servir con papas sancochadas y huevo duro. Igualmente puede incorporarse a la salsa carne sancochada deshilachada. Igualmente puede incorporarse a la salsa carne sancochada deshilachada si no se desea usar papas. Papas rellenas. Ingredientes para 6 porciones. 1 kilo de papa blanca, un huevo, 3 cucharadas de aceite, un diente de ajo picado, una cebolla picada, una cucharadita de pimentón, 1/4 kilo de carne de res molida, sal y pimienta, 12 aceitunas de botija, 1/4 de taza de pasas, una cuarto de taza de pasas, 2 huevos duros, harina sin preparar ni colini en cantidad necesaria. Preparación. Sancochar las papas en agua con sal. Pelarlas y aún calientes pasarlas por el prensapapas. Amasar con huevos, sal y pimienta. Calentar el aceite. Freír la cebolla, el ajo y añadir el pimentón. Incorporar la carne y cocinarla. Sazonar con sal y pimienta. Unir las aceitunas y las pasas. Dividir la papa en 12 porciones. Tomar una de ellas con las manos enharinadas, aplanarla y colocar al centro una porción del relleno, un trocito del huevo duro y cerrar con la misma masa, dándole forma ovalada. Pasar por la harina sin preparar ni colini. Freír en abundante aceite caliente. Dorar de un lado sin moverla. Luego voltearla con cuidado para dorar al otro lado. Servir acompañadas de arroz blanco y salsa criolla, cebolla, ají, aceite, vinagre, sal y pimienta. Nota, puede añadirse un camote sancochado y prensado a la mezcla de papas. Ayuda a que la papa no se abra si esta no es la más adecuada. Pastel de choclo a la chilena. Ingredientes para 6 porciones. 6 choclos maduros, 12 hojas de albahaca, media taza de aceite, una cucharada de pimentón, media taza de azúcar, una cucharadita de sal, 2 pechugas de pollo sancochadas, 3 huevos duros, 50 gramos de pasas, 50 gramos de aceitunas, azúcar, sal y pimienta. Relleno. 1/4 de taza de aceite, media cucharadita de pimentón, una cebolla grande picada en cuadritos, un pimiento picado en cuadritos, medio kilo de carne de res molida, una cucharadita de azúcar, 1/4 de taza de oporto o vino dulce. Preparación. Licuar el choclo junto con la albahaca en muy poca agua. Calentar en una cacerola el aceite y freír el pimentón sin dorar.
Retirar 3 cucharadas de él y reservar aparte. Incorporar el choclo licuado al aceite de la cacerola y cocinar con el azúcar y una cucharadita de sal, agregando agua hirviendo si fuera necesario. No debe quedar muy espeso. Se sabe que está cocido cuando esté brillante y atamalado. Relleno. Poner en una olla el aceite con el pimentón, freír en él la cebolla y el pimiento, incorporar la carne, cocinar por unos minutos, añadir el azúcar y el vino, condimentar con sal y pimienta, dejar que se incorporen todos los ingredientes. Armado. A. Colocar en el fondo de una fuente refractaria una porción de relleno. Agregar pasas y aceitunas. Encima trozos de pollo, rodajas de huevo duro y cubrir íntegramente con la mezcla de choclo. B. Rociar media cucharadita del aceite con pimentón reservado y espolvorear azúcar en la superficie. C. Llevar a calentar en horno moderado, 350 Fahrenheit, 175 centígrados antes de servir. Pastel de papas. Ingredientes para 6-8 porciones. 1,25 kilo de papas amarillas cocidas. 2 yemas. 1/4 de taza de margarina. Sal y pimienta a gusto. Relleno. 2 cucharadas de aceite. Media taza de cebolla picada. Un tomate picado. 1/4 de kilo de carne molida, res, cerdo, pollo. Una cucharadita de pimentón. Una cucharada de perejil picado. Sal y pimienta a gusto. 1/4 de taza de pasas. Un huevo duro y 8 aceitunas. Preparación. Preparar el puré con las papas, yemas, margarina, sal y pimienta. Freír la cebolla en el aceite, agregar el tomate, la carne, el pimentón, el perejil y condimentar con sal y pimienta Cuando esté cocido, añadir las pasas. Enmantequillar un molde refractario de 25 centímetros de largo. Poner la mitad del puré, cubrir con el relleno, colocar el huevo duro en rodajas, las aceitunas y terminar con el resto del puré. Hornear a temperatura moderada por 25 minutos. Paella. Ingredientes para 6 porciones. 4 cucharadas de aceite, 6 presas de pollo, media cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, un tomate, una docena de choros, hervir y reservar el agua, 4 tazas y media, azafrán, 4 corazones de alcachofa, media taza de arvejas sancochadas, media taza de vainitas sancochadas, 3 tazas de arroz superior, medio kilo de camarones, media taza de machas, 2 pimientos marrones. Estamos. Preparación. Colocar la palta sobre el fuego y en el aceite. Preparación. Colocar la paila sobre el fuego y en el aceite caliente y freír las presas de pollo hasta que estén doradas. Arrimarlas alrededor de la paila y al centro freír la cebolla, ajos y tomate pelado y picado. Cocinar un momento e incorporar el agua de los choros. Hervir hasta que las presas estén tiernas. Agregar el azafrán, las alcachofas partidas en 4, las arvejas y vainitas picadas. Incorporar el arroz y a mitad de cocción bajar el fuego y poner los mariscos. Dejar cocer y unos minutos antes de que esté listo adornar con los camarones y pimientos marrones. Tapar con un secador mientras reposa unos minutos y servir.
Una chol. Pavita a la Coca-Cola. Ingredientes para 6 porciones. 2 cucharadas de margarina, una cebolla picada, una pimienta, un pimiento picado, 100 gramos de tocino, 1 kilo de pavita trozada, 100 gramos de pasas, 2 tazas de Coca-Cola, sal y pimienta a gusto. Preparación. Dorar la cebolla y el pimiento en la margarina, agregar el tocino picado y freírla ligeramente. Incorporar la pavita junto con las pasas y la Coca-Cola. Sazonar con sal y pimienta. Bajar el fuego al mínimo y cocinar hasta que la pavita esté tierna. Servir con puré de manzanas. Pavo navideño. Ingredientes: un pavo de 8 a 10 kilos, sal y pimienta a gusto, 200 gramos de margarina, una copa de coñac, medio vaso de jugo de limón, 2 manzanas, 150 gramos de tocino. Preparación: limpiar el pavo, lavarlo y secarlo, salpimentar, atar las patas apretadas al cuerpo y untar con la margarina derretida, rociar el coñac y el jugo de limón, colocarle las manzanas en el interior y cubrir la superficie con el tocino. Cocinar en horno moderado 375 Fahrenheit o 175 centígrados por 4 horas. Bañar con su propio jugo cada media hora durante la cocción. Nota: si el pavo estuviera congelado, descongelarlo dentro de un balde con agua que lo cubra y un puñado de sal. Pepián de choclo. Ingredientes para 8 porciones: media taza de aceite, 2 dientes de ajo picados, una taza de cebolla picada finamente, ají molido a gusto, medio kilo de carne de cerdo, media taza de agua hirviendo, 8 choclos rallados o licuados, sal y pimienta a gusto, agua hirviendo en cantidad necesaria. Preparación: calentar el aceite y freír en él los dientes de ajo, la cebolla y el ají. Incorporar la carne cortada en trozos pequeños, dorar y añadir el agua hirviendo, cocinar por 15 minutos o hasta que esté a punto. Agregar el choclo y agua hirviendo necesaria. Cocinar moviendo constantemente con cuchara de madera hasta que la preparación esté ligera y brillante. Servir acompañado de arroz blanco. Pescado a la chorrillana. Ingredientes para 6 porciones: 6 filetes de pescado, sal y pimienta, harina sin preparar ni colini en cantidad necesaria, media taza de aceite, 2 cebollas cortadas en rajas gruesas, 2 dientes de ajo picados, 3 tomates pelados y cortados en rajas, una cucharada de ají molido, un ají verde cortado en tiras, media cucharadita de orégano, jugo de limón. Preparación: sazonar el pescado con sal y pimienta, enharinar y freír en aceite caliente. Reservar: calentar la media taza de aceite y freír en él la cebolla y los ajos hasta que la cebolla esté transparente. Incorporar el tomate, el ají molido, el ají en tiras y el orégano. Acomodar encima los filetes de pescado, cocinar por 5 minutos a fuego lento, rociar con el jugo de limón y servir acompañado de papas sancochadas y arroz. Pescado sudado. Ingredientes para 6 porciones: un cuarto de taza de aceite, una cebolla cortada en rajas, 2 dientes de ajo picados, una cucharadita de kion rallado, ají verde molido a gusto opcional, una cucharada de perejil picado, una cucharada de culantro picado, un cuarto de taza de vino blanco seco, jugo de limón, 2 tomates pelados y cortados en rajas, 6 filetes de pescado, sal y pimienta. Preparación: calentar el aceite y freír en él la cebolla, los ajos, el kion, el ají verde molido.
Espolvorear el perejil y el culantro, añadir el vino y el limón y dejar cocinar por unos minutos para evaporar el alcohol. Salpimentar. Agregar los tomates y colocar encima los filetes de pescado. Tapar la olla y poner al fuego muy suave por 6 a 8 minutos aproximadamente. Servir con papas sancochadas y arroz blanco. Picante de papas. Ingredientes para 6-8 porciones. Un cuarto de taza de aceite, 3 dientes de ajo machacados, medio kilo de cebolla picada, sal y pimienta a gusto, media taza de ají panca licuado, un cuarto de kilo de habas peladas, 1,5 kilos de papa blanca. Preparación. Calentar el aceite en una olla grande, freír los ajos y dorar la cebolla, condimentar con sal y pimienta, incorporar el ají y dejar freír unos minutos. Se sabe que está listo cuando sube el aceite. Agregar las habas sin la segunda piel. Dejar hervir unos 5 minutos. Poner las papas cocidas. Revolver con cuchara de madera. Dejar cocinar 3 minutos para que todos los sabores se integren. Si fuera necesario, añadir un poco de agua caliente para que la preparación quede jugosa. Pimientos rellenos. Ingredientes para 6 personas. 6 pimientos, 4 o 5 cucharadas de aceite, una cebolla blanca, una cebolla picada, una cucharadita de pimentón, medio kilo de carne de res o cerdo molido, un huevo duro, una taza de caldo de carne, una cucharadita de harina sin preparar nicolini, 2 cucharadas de margarina, sal y pimienta a gusto, 2 yemas. Preparación. Limpiar los pimientos, retirarles la tapita y limpiar por dentro con una cuchara, quitándole las venas. Calentar el aceite, dorar la cebolla, el pimentón y la carne hasta que cambie de color. Sazonar con sal y pimienta e incorporar el huevo. Con esta mezcla rellenar los pimientos. Acomodar los pimientos en una olla, echar el caldo y cocinar a fuego lento por 15 minutos aproximadamente. Retirarlos con cuidado y verter sobre el líquido de cocción la margarina, la harina diluida en un poco de agua fría y hervir por 3 minutos. Apagar el fuego e incorporar las yemas batidas. Servir los pimientos con la salsa. Polenta. Ingredientes para 6 porciones. 2 litros de agua o caldo. Medio kilo de polenta. Media taza de tuco. Página 180. Un cuarto de kilo de queso cuartirolo o mozzarella, sal, 100 gramos de margarina, leche en cantidad necesaria, queso parmesano para espolvorear. Preparación: hervir el agua o caldo, ponerle sal y añadir la polenta en forma de lluvia sin dejar de revolver para evitar los grumos. Cocinar unos minutos revolviendo constantemente para que no se pegue. Cuando esté cocida, se desprende del fondo de la cacerola, incorporar la margarina en trozos y la leche para soltarla si hubiera quedado muy espesa, no debe quedar ni muy dura ni muy blanda. Calentar el tuco, cortar el queso en láminas y servir. Poner un cucharón de polenta en plato hondo, encima tuco, láminas de queso, otra porción de polenta. Cubrir con tuco y espolvorear con queso parmesano. Servir de inmediato, se debe comer caliente, se puede armar en fuente, gratinar y servir. Pollo agridulce.
Ingredientes para 6 porciones. 3 filetes de pechuga de pollo, 2 dientes de ajo, un cuarto de taza de aceite, 4 huevos, 6 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, sal y pimienta. 3 pimientos cortados en tiras anchas, una lata de piñas al jugo, una taza de caldo de pollo, 4 cucharaditas de chuño, 3 cuartos de taza de azúcar, 3 cuartos de taza de azúcar, 3 cucharaditas de sillao, una taza de vinagre. Preparación. Cortar los filetes de pechuga de pollo en trozos. Freír los ajos en el aceite caliente y retirarlos. Batir los huevos. Añadirles la harina sin preparar Nicolini, sal y pimienta. Pasar los trozos de pollo por esta mezcla. Luego freírlas en el aceite. Dejar una cucharada de grasa en la olla e incorporar la piña en trozos, el pimiento y media taza de caldo. Tapar la olla y cocinar por 10 minutos. Mezclar aparte el chuño con el azúcar, el sillao, el vinagre y el resto del caldo. Añadir al Añadir al pollo y cocinar sin dejar de mover. Acompañar con arroz blanco. Pollo a la cazadora. Ingredientes para 6-8 porciones. Una cebolla picada, 2 cucharadas de aceite, 100 gramos de tocino picado, un pollo cortado en 8 presas, un vaso de vino tinto, sal y pimienta a gusto, un cuarto de kilo de tomates pelados y cortados en cuadritos, caldo en cantidad necesaria. Preparación. Freír la cebolla en el aceite, agregar el tocino e incorporar el pollo. Cocinar por unos 10 minutos a fuego suave. Rociar con el vino y subir el fuego para evaporar el licor. Añadir los tomates, salpimentar a gusto, continuar la cocción por 30 minutos más. Si es necesario, poner un poco de caldo para que no se seque el pollo. Servir acompañado de arroz blanco o papas doradas. Pollo al horno a la naranja. Ingredientes: 2 kilos de pechugas de pollo, jugo de 2 limones, sal y pimienta a gusto, 2 cucharadas de sillao, 4 cucharadas de margarina, jugo de 2 naranjas. Preparación. Macerar las pechugas de pollo por 2 horas con jugo de limón, sal, pimienta, sillao y margarina. Cocinar a horno moderado, 350 Fahrenheit, 175 centígrados, hasta que comiencen a ponerse blancos. Agregar poco a poco el jugo de naranjas, dejarlas así hasta que doren. Voltearlas y dejar dorar del otro lado. Colar el líquido de cocción y servir en salsero aparte. Añadir caldo de pollo si fuera necesario y una cucharadita de harina disuelta en agua fría para espesar la salsa. Pollo al ajillo. Ingredientes para 6 porciones. 6 presas de pollo cortadas pequeñas, jugo de un limón, 4 dientes de ajo, una cucharadita de sal, 5 cucharadas de aceite, media taza de harina sin preparar Nicolini, un trozo de aceite, una taza de aceite, papas ancochadas, una cucharada de perejil picado.
Preparación: poner en la licuadora el jugo de limón, los ajos, la sal y el aceite. Licuar hasta formar una pasta. Volcar en un tazón y colocar ahí las presas. Dejar en maceración durante 2 horas por lo menos. Poner la harina sin preparar ni colini en una bolsa e ir pasando las presas de pollo hasta que estén bien enharinadas. Freírlas en aceite caliente, manteniendo el calor moderado para que se cocinen por dentro. Deben quedar doradas por fuera y jugosas por dentro. Acompañar con las papas sancochadas espolvoreadas con perejil picado. Pollo bajo en calorías. Ingredientes para 6 porciones: 6 piernas de pollo, 100 gramos de germen de trigo, 2 cucharadas de perejil picado, un cuarto de taza de nueces picadas, aceite en cantidad necesaria. Preparación: lavar y secar el pollo, pasar las presas por el germen de trigo mezclado con el perejil y las nueces picadas. Aceitar el fondo de una fuente para horno, colocar las piernas de pollo una junto a la otra y hornear por 50 minutos en horno de 350 Fahrenheit 175 centígrados. Pollo con salsa de mostaza. Ingredientes para 6 porciones: una cebolla, 3 cucharadas de margarina, medio kilo de champiñones, 2 cucharadas de aceite, 3 pechugas de pollo, 4 corazones de alcachofa, media taza de agua, una taza de crema de leche, 4 cucharadas de mostaza, una cucharada de perejil picado. Preparación: freír la cebolla en la margarina, incorporar los champiñones cortados en láminas. Aparte, dorar las pechugas de pollo en el aceite, volcar sobre ellas la preparación de champiñones, los corazones de alcachofa cortados en 8 y el agua. Antes de terminar la cocción del pollo, echar la crema con la mostaza,
Hervir unos minutos y servir espolvoreando con el perejil y acompañado con arroz blanco o puré de papas. Potaje de garbanzos y bacalao. Ingredientes para 6-8 porciones. Medio kilo de garbanzos, 400 gramos de bacalao, un cuarto de taza de aceite, media cebolla picada, 2 hojas de laurel, un kilo de acelgas sancochadas, un diente de ajo picado, pimentón, sal y pimienta a gusto, azafrán, una yema dura, una cucharada de perejil. Preparación. Remojar por separado los garbanzos y el bacalao durante 10 horas. Escurrirlas. Cortar el bacalao en trozos y colocarlo en una cacerola con los garbanzos. Cubrir con agua y llevarlos al fuego. Cuando rompa el hervor, agregar el aceite e incorporar la cebolla y las 2 hojas de laurel. Cocinar por 3 horas a fuego moderado. Media hora antes de retirar, añadir la selga escurrida y picada y el diente de ajo mezclado con el pimentón, sal y pimienta. Por último, adicionar el azafrán, la yema dura picada y el perejil. Cocinar por un momento más. Servir bien caliente. Quinoa atamalada. Ingredientes para 6-8 porciones. Medio kilo de quinoa, un tercio de taza de aceite, media taza de cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, una cucharada de ají panca molido, media cucharadita de orégano, una cucharada de perejil picado, un cuarto de taza de camaroncitos chinos, sal y pimienta, una taza de caldo de pollo, media taza de queso fresco desmenuzado, papas amarillas sancochadas. Preparación. Lavar la quinoa varias veces, sancocharla en agua que la cubra. Freír en el aceite la cebolla, los ajos, el ají, el orégano y el perejil. Agregar los camaroncitos bien, un hervor, acompañar con papas y arroz graneado. Risotto a la milanesa. Ingredientes para 4 porciones. Una cebolla blanca picada, 150 gramos de margarina, una cucharada de hongos secos, azafrán, 2 tazas de arroz superior, 5 tazas de caldo, sal a gusto, 6 cucharadas de queso parmesano. Preparación. Cocinar la cebolla en la margarina, añadir los hongos previamente remojados, el azafrán y el arroz. Saltear un momento e incorporar el caldo. Condimentar con poca sal, tapar la cacerola y dejar hervir a fuego lento hasta que esté espeso y cocido el arroz. Debe quedar jugoso, agregar el caldo necesario. Servir espolvoreado el queso rallado. Seco de cabrito. Para 6 o 8 porciones. Un cabrito tierno en trozos, chicha de jora, una cucharadita de pimentón, sal, pimienta y comino, media taza de aceite, un kilo de cebolla, 2 dientes de ajo picados, una cucharada colmada de culantro molido. Preparación. Dejar macerar los trozos de cabrito por 3 horas o más con la chicha de jora que los cubra, el pimentón, comino, sal y pimienta. Freír la cebolla en el aceite caliente con los ajos y el culantro. Incorporar el cabrito con el líquido de la maceración. Cocinar a fuego lento con la cacerola destapada. Acompañar con yucas y camotes sancochados. Seco de pollo. Ingredientes para 8 porciones. 8 presas de pollo, sal, pimienta y comino. Media taza de aceite. 2 dientes de ajo picados. Una taza de cebolla picada. Ají verde a gusto. Un cuarto de taza de culantro molido, 3 cuartos de taza de arvejas, una taza de zanahorias en rodajas, jugo de limón. Preparación. Condimentar el pollo con sal, pimienta y comino y freírlo en el aceite caliente. Retirarlo y en el mismo aceite rehogar los ajos, la cebolla y el ají. Añadir el culantro, las arvejas y las zanahorias. Colocar nuevamente el pollo en la olla y cocinar lentamente hasta que esté a punto. Antes de servir, rociar con el jugo de limón. Servir acompañado de papas o yucas sancochadas y arroz. Trigo atamalado.
Ingredientes para 4 o 6 porciones: un cuarto de kilo de trigo, un tercio de taza de aceite, una cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, ají mirasol molido, sal y pimienta a gusto, agua en cantidad necesaria, 100 gramos de queso fresco, 5 cucharadas de cebolla china picada. Preparación: remojar el trigo por 2 o 3 horas. Si es el trigo pelado serrano, no necesita remojo. Calentar el aceite, incorporar la cebolla y cocinarla hasta que esté transparente. Agregar el ajo y ají mirasol molido. Condimentar con sal y pimienta. Poner el trigo y agua hirviendo o caldo que cubra la preparación. Si fuera necesario, añadir más líquido hirviendo durante la cocción. Cocinar a fuego lento hasta que el trigo esté a punto. Añadir el queso y la cebolla china en trocitos pequeños. Servir con papas, arroz o huevos duros.